La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ahora lo tengo en vivo y lo tengo así aquí presencial a mi querido Carlos Valenzuela. Él es vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Y gracias por estar aquí conmigo esta mañana, querido Carlos. ¿Cómo estás? Mi querido Pedro, muchísimas gracias por la invitación, hasta que se nos hace por fin. Faltaron las canillas y un cafecito, pero nos lo echamos para la otra. Para la siguiente le traigo a toda la producción aquí cafecito veracruzano de la parroquia. Hermano, me da mucho gusto verte. Poco a poco se está empezando a establecer lo que me recuerda una película de Jack Nicholson que se llama The Terms of Endearment, o sea, las reglas del cariño. ¿Cómo nos vamos a relacionar Washington y la capital de la República Mexicana en función de lo que creo debería de ser no tan susceptible de ser discutido? Estamos hablando de lo que nos conviene a uno y al otro lado, y no a tomar decisiones que le convenga a un lado, pero al otro no. Es decir, en una sociedad no puedes ganarlo todo. Y creo que la presencia de John Kerry a México el día de hoy es necesaria y es sintomática. ¿Cómo lo leen ustedes en el Congreso? Bueno, definitivamente es una muestra de la desconfianza que tiene nuestro vecino Estados Unidos con la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador. Ya se ha mostrado este descontento en varias ocasiones y a través de varios actores. Primero, a inicios de año, recordemos que el Senado de Estados Unidos envió una carta a la Casa Blanca con la preocupación que tenían los senadores por la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador. Después la visita muy polémica aquí en México de la secretaria de Energía, que puso en su lugar al gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo con temas muy claros, donde ella viene a defender el libre mercado, ella viene a defender lo que firmó el gobierno de México con el Tratado de Libre Comercio, donde habla precisamente de esta libertad de mercado, de esta certeza que deben de tener los inversionistas, no solo americanos, sino de todo el mundo, y donde también deja en claro que la propuesta del presidente López Obrador de reforma energética es una reforma regresiva. En el caso particular del litio, que casi no se habla del tema del litio, se está monopolizando la exploración y la producción de litio solo para empresas del Estado que todavía no se generan, por lo cual pues también debemos de ponerle atención a ese tema. Pero lo que más le preocupaba a la Secretaría de Energía en ese entonces era el retroceso que se iba a tener castigando las energías limpias. Vimos al embajador Ken Salazar, que en una primera etapa se pronunció en contra de la reforma energética, después estuvo ahí visitándonos en el Congreso, tuvo una posición un poco más moderada en respecto a su negativa del gobierno estadounidense por la reforma, y el día de hoy pues va a ser clave la visita de John Kerry, que es el comisionado, el representante para Norteamérica de Estados Unidos, y donde pues su cabildeo va a ser muy importante, y eso lo vamos a saber yo creo que en los siguientes días en el Congreso, mi estimado Pedro. Va a ser muy importante este cabildeo para saber si esta reforma se retrasa o si de plano se toman en cuenta las opiniones que hemos vertido la oposición, el Parlamento abierto a través de los empresarios, a través de las cámaras, a través de los académicos, y sobre todo a ver si también se toma en cuenta la opinión del gobierno de Estados Unidos, que ya la ha dejado clara en muchas ocasiones, mi estimado Pedro. Ahora, Carlos, cuando vemos que no es mayoría simple lo que necesita el presidente para la aprobación de la ley de la industria eléctrica, en este caso por lo que constitucionalmente representa, pues desde el punto de vista técnico, el presidente no tiene forma de pasar esta ley. O sea, mientras que la oposición se mantenga fija y firme en su medida aritmética, no hay forma de que se apruebe esta ley. ¿Por qué tanta preocupación? Podría haber, tú ves dentro del Congreso y en la Cámara de Diputados algún tipo en algún grupo político de debilidad que pudiera conducirle a ese grupo político a cambiar de bando y apoyar al presidente en esta ley pretendida?
En primer lugar, mi estimado Pedro, yo creo que es una estrategia del presidente, una estrategia electoral y política del presidente que no le funcionó, porque él lo que quería era fraccionar la coalición, él lo que quería era dividirnos como oposición y que no fuéramos juntos a las elecciones, ahorita a los gobiernos del estado de Tamaulipas, de Durango, donde vamos en alianza en Hidalgo, donde vamos en alianza la oposición y donde tenemos francas posibilidades de ganar. De hecho, las encuestas que se publican apenas esta semana dan a Acción Nacional y a la alianza con el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática y en algunos casos algunos partidos locales, nos dan un triunfo en al menos 4 estados, posibilidades de triunfo en al menos 4 estados, y eso es lo que le preocupaba al presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador, mi estimado Pedro, ya no le interesa lo que va a pasar el resto de los 3 años. Él ya está nadando de muertito desde hace rato. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es una estrategia política para tratar de hacer un fraude electoral para el 2024, donde viene amalgamando una serie de acciones como la descalificación del INE, como este intento de reforma energética para fraccionar a la oposición, porque él sabe perfectamente que los votos no le dan en la Cámara de Diputados ni tampoco en el Senado de la República, sobre todo con el trato que le han dado a sus propios senadores de su propio partido. Entonces, pues la estrategia, afortunadamente para los mexicanos, Pedro, le salió mal al presidente. Esta reforma energética la querían subir a discusión desde el periodo pasado, desde el mes de diciembre. Afortunadamente, y ahí sí hay que reconocerle a todos los partidos del bloque Va por México, Acción Nacional, que desde el principio hemos sido muy firmes, que vamos en contra de esa reforma, si siguen sin moverle una coma, si siguen privilegiando las energías sucias, las energías caras, que nos van a costar mucho a los mexicanos. Vemos también que el Revolucionario Institucional, en un inicio, pues de una manera más moderada, pero ahora hemos visto que dentro de las filas del propio PRI ha habido diputados que han dicho no a la reforma de saque, y pues también al PRD, que desde el principio se ha mostrado en contra, y Movimiento Ciudadano, que sin ser parte de este bloque de la Alianza Va por México, este bloque parlamentario, pues también ha mostrado su descontento y su voto en contra. Por lo cual, mi estimado Pedro, y desde acá le decimos al auditorio, a todos los mexicanos, que Acción Nacional será firme oposición en contra del presidente López Obrador y en contra de este autoritarismo que pretenden instalar con su reforma energética. Los votos de Acción Nacional no son para el presidente, no cuenta con nuestros 113 votos. Esperamos, y eso desde luego pues lo tendrán que decir los compañeros del resto de los partidos políticos de oposición, pero creemos que ningún diputado de oposición se va a doblar en contra de esta reforma autoritaria y retrógrada, mi querido Pedro. El presidente López Obrador tiene hoy una posición clave, es presidente de la República, y pienso que ante la negociación que se hará el día de hoy con John Kerry, se pudiera dar un fenómeno que a lo mejor pudiera sonar exagerado, pero yo lo he visto. Yo he visto al gobierno de la Casa Blanca de repente decir, rompo mi relación con un país. Bueno, lo acabamos de ver con China. Si no está rota, está en el refrigerador, ¿no? Podríamos ver una posición, en caso de que la postura del presidente de México fuera intransigente, podríamos ver un endurecimiento que ya se vea en las calles, porque llega Jennifer Granholm, estuvo duro el jaloneo, y sale el gobierno de México a decir, estuvo padrísimo, estuvo terso, no pasó absolutamente nada, coincidimos, y los otros se van furiosos porque llega Granholm a los Estados Unidos y dice, no, llegué y puse los puntos sobre las IES, sobre los intereses que tienen las empresas y el gobierno de los Estados Unidos en este tipo de energías limpias y en esta reforma que no queremos. Pero pues ya no se puede seguir fingiendo que por un lado todo es miel sobre hojuelas y por el otro lado nos llegan negociadores todas las semanas. Yo creo que tendrá que haber un punto de definición. ¿Podría haber un movimiento más ríspido de los Estados Unidos para acá? Recordémosle al auditorio que el presidente López Obrador fue de los últimos presidentes en reconocer el triunfo de Joe Biden como presidente electo. Sí, señor. Primero se los reconoció a los dictadores, porque aquí en México recibimos a los dictadores, a los autoritarios, aquí le dimos protección a Evo Morales cuando estaba fugitivo y que se regresó en un avión de la presidencia de la República.
O sea, aquí en México acogemos a los dictadores, pero no podemos, en palabras de nuestro representante, que es el presidente de la República, no podemos reconocer un triunfo legal y democrático de nuestro principal socio comercial. Recordémosle al público que el presidente López Obrador venía aquí a presumir que Donald Trump se lleva muy bien con él y que le decía Juan Trump. O sea, venía a presumir su humillación. Y ahora queremos ser muy cuates con un presidente, Joe Biden, demócrata, al cual pues parece que del lado de la Cuarta Transformación no se le apoyó. Recordemos que el candidato de la Cuarta Transformación era Donald Trump. Fue López Obrador a media campaña electoral a levantarle la mano a Donald Trump. Sí, señor. Nosotros venimos haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos porque la Guardia Nacional, en lugar de protegerte a ti, a mí y a todos los que nos están escuchando en este momento, en lugar de proteger a nuestras familias para que disminuyan los secuestros, para que disminuyan los robos, para que no estén asesinando a la gente, migrantes. Lo que somos la Border Patrol, pero peor pagada y haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Entonces, mi querido Pedro, hay que recordarle al auditorio que nuestra relación no es la mejor con el país del norte y tendríamos que mandar buenas señales. ¿Para qué? Para que las inversiones no salgan de nuevo de nuestro país. Hemos salido bajado muchísimos escalafones. Y muchas no han entrado. Y muchas no han entrado, mi Ahí querido está. Pedro. Carlos Valenzuela González, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN, siempre con una postura actualizada, dignificante para la vida política de México, porque finalmente tenemos que ser un país en donde se dignifique el actuar y el quehacer político. Te agradezco mucho que estés aquí conmigo esta mañana. Mi Muchas querido gracias. Pedro, un gusto como siempre y un placer poder estar aquí contigo esta mañana. El placer es para mí. Gracias. Central FM. Equilibrio.